un apretón de manos, una sonrisa, un abrazo, dependiendo. Bienvenidos todos, qué bueno que están con nosotros. Nos complace y nos alegra mucho tenerlos en casa esta mañana, a pesar del feriado que algunos, como ya lo conocemos en nuestra cultura, se aprovechan. En Guatemala hay varias Semanas Santas en el año. Cada vez que hay puente hay Semana Santa. Jueves, viernes, sábado, domingo. Esta es una Semana Santa completa. Otros se desvelaron anoche con un cantante. Y ustedes están listos para recibir del Señor muchas de las bendiciones que Él tiene todavía para nosotros esta mañana. Gracias, Señor. Vamos a hacer el switch, por favor. Esta mañana quiero hablarte de esto. Hoy comienzo una nueva serie. Me va a llevar varios domingos. Jesús nos promete que nuestras oraciones serán respondidas. De hecho, todas nuestras oraciones, la promesa serán respondidas. Y voy a necesitar varios domingos para entregarte todos estos principios por una razón. Jesús se tardó 3 años para forjar a sus discípulos en el camino correcto, de acuerdo a la verdad de su palabra y al propósito del Padre y el poder del Espíritu. ¿Qué te hace pensar que tú necesitas solamente unos 25 minutos, 40 minutos para que ya lo tengas todo claro? Entonces, pero vamos a hacer algo esta mañana. Quiero que juntos oremos y le pidamos a Dios que su palabra haga su obra en cada uno de nosotros. Les voy a pedir que oremos juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos por el poder de tu verdad y venimos hoy a recibir tu palabra con corazones expectantes, porque creemos y sabemos que es la verdad del Dios vivo y todopoderoso. Y tu palabra nos libera con la perfecta ley de la libertad, porque en tu palabra conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Tu palabra nos sana, nos afirma, nos fortalece en la fe y nos confronta respecto a todo lo que está mal y torcido en nosotros. Y nos redirecciona por el perfecto camino de tu voluntad, de la justicia, de la rectitud y la santidad. Abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la revelación del cielo y te damos alabanza, honor y gloria en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús nos promete que nuestras oraciones serán respondidas. Nuestras oraciones serán respondidas. Dios escucha y responde nuestra oración. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, Jesús es el que habla y dice esto en el verso 24. Te voy a invitar, si me haces el favor de leerlo conmigo en voz alta. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Jesús nos enseñó que podemos, gracias a su obra redentora, la sangre sacrificial que derramó en la cruz, la victoria de su resurrección, y porque Él ha ascendido a su gloria para sentarse a la diestra del Padre para interceder por nosotros, que podemos llegar directamente al Padre en nombre de Jesús para obtener respuestas a nuestras oraciones. Pero debido al contexto que nos define como creyentes, tengo que hacer la siguiente afirmación. No se trata de usar el nombre de Jesús como una fórmula.
No se trata por repetir nada más del diente al labio en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús mismo dijo que en aquel día va a haber muchos que dirán: Señor, en tu nombre yo expulsé demonios, sané enfermos, traje palabra. Y el Señor te va a decir: no te conozco, no sé quién eres. No, no se trata de eso. Se trata por la obra que Él ya ha hecho y porque yo he creído en quién es Él. Y él ha recibido, Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tengo toda la autoridad. Es decir, mira, ¿cuántos de ustedes que tienen tal vez, trabajan en una organización, tienen su propia empresa, le delegas a alguien todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá? Jesús expresó que es su voluntad que tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, como parte de aquellos que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, vivamos en la vida abundante que Él vino a darnos. Es la voluntad de Dios que los que creemos en Él vivamos en la vida abundante que Él vino a darnos. No permitas que tu mente enclaustre vida abundante con riquezas materiales, nada más. No, la vida abundante es mucho más grande que eso. Tú has sido intencionado para vivir una vida cristiana de triunfos, de ser más que vencedor. Cada plan de Dios para tu vida es un plan magnífico. Para ello Dios ha designado una herencia de abundancia para que la disfrutes. Abundancia de gracia, abundancia de sabiduría, abundancia de fortaleza, abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de gozo, abundancia de libertad. Esa es la abundancia, esa es la vida abundante. Solo con la abundancia de sabiduría puedes dirigir tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, a pesar de las adversidades de este mundo y de esta vida. ¿Cuántos creen que lo que Él dice es cierto? Te he hecho más que vencedor en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Significa que enfrento lo que enfrento, pero con la convicción de la victoria, porque tengo promesa, herencia de vida abundante. Yo sé que están un poquito, ya se van a despertar. Pero la voluntad de Dios no es automática. Tú tienes un rol, un papel que jugar para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Si estás listo para experimentar el 100% de éxito en tus oraciones, ¿cuántos quieren 100% de éxito en tus oraciones? Hoy voy a comenzar dándote 7 pasos de oración que te darán los resultados correctos. Repito, Dios promete responder todas nuestras oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. De hecho, la palabra puede mucho abarca todo lo que pidas en oración, lo vas a recibir. Una vez alguien me hacía esta pregunta: pero si Dios todo lo sabe, ¿por qué no simplemente me suple las necesidades que Él ya sabe que yo tengo? ¿Por qué lo tengo que buscar? ¿Por qué se la tengo que pedir? Se las dejo para que ustedes le pregunten a Dios, a ver qué les responde. Primer paso: basa tus oraciones en la palabra de Dios. La palabra es su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido.
Tengo que pedir de acuerdo a su voluntad. Eso significa tengo que pedir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las promesas específicas, a las condiciones claras, a los términos y reglamentos divinos que Él nos ha dado en su palabra. Cuando en mi oración lo hago en base a su voluntad, Dios me escucha. Y si me escucha, ten por seguro que ya tienes la respuesta a tu oración. La clave para obtener la clase de respuestas que Dios quiere que obtengas a través de la oración es no lanzar flechas de fe al azar a ver si algo pasa. Hay un pasaje en Santiago 4 que es un poquito complejo, versos 2 y 3. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben nada porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Es un poquito complejo, es un poquito profundo. En el griego original nos da a entender lo siguiente: aún esas oraciones que puedo traer a Dios, que considero que son correctas, buenas, que traen una bendición para mi vida y la vida de alguien más, a veces las motivaciones en mi corazón son limitantes para todo lo que Dios quiere hacer. A veces me voy a conformar con una porción nada más y Dios tiene algo más grande que una simple porción. Él quiere darte la victoria y la vida en abundancia. Entonces tienes que comprender cuál es su perspectiva respecto a esa necesidad en la abundancia que Dios es capaz de responder. No quiere que lo limites. A veces oraciones de esta naturaleza que dice Santiago es para satisfacernos a nosotros mismos. Pedimos con una visión limitada, una visión corta, obtusa, miope. Nos quedamos cortos de pedir con una visión y una perspectiva más amplia porque la tenemos distorsionada. Si quieres dar en el blanco cuando oras, tus oraciones deben estar basadas en la palabra de Dios. Hebreos nos dice en el capítulo 4 que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para obtener socorro, ayuda, respuesta en nuestra hora de necesidad, el oportuno socorro. ¿Sabes qué significa acercarte confiadamente al trono de la gracia? Es que sabes lo que tienes que venir a pedirle a Dios de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. Una oración general, genérica, al azar. Señor, te pido la paz del mundo. No, eso es lo que dice Miss Universo. Eso no es lo que dice el creyente. Tengo que lanzar mis flechas de fe específicamente de acuerdo a la voluntad de Dios y a su palabra. El primer paso para orar, oraciones que producen los resultados esperados, es ubicar la o las promesas que hay en la palabra de Dios que encajan en tu situación. Y entonces, como una flecha que siempre da en el blanco, lanzas tu oración con osadía y confianza. Este principio funciona en cada área de oración. ¿Necesitas sanidad para tu cuerpo? No ores en base a los síntomas o en base a los diagnósticos o en base a lo que la tradición religiosa te pueda condicionar a creer. En lugar de ello, ora de esta forma: Padre, yo sé y lo creo que por tus llagas yo he sido sanado. Primera de Pedro 2:24 lo dice. Por tus llagas yo he sido sanado. No dice: Señor, me siento mal, me estoy muriendo, me duele la cabeza, me pasa lo siguiente, ya no aguanto, mi cuerpo llegó al límite. Ay, Señor, ayuda. No, ¿qué dice Dios respecto a lo que te está pasando? Le costó la vida de su único hijo recibir en su cuerpo, en su sacrificio redentor, la redención, la salvación, la sanidad.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. Entonces mi oración de fe es una flecha que dice: Señor, este es el diagnóstico y estos son mis síntomas, pero yo creo que en tu palabra me prometes que por las llagas de Cristo yo ya he sido sanado. ¿Me están entendiendo? A veces de manera inconsciente queremos apelar a Dios por lástima. Que Dios te tenga lástima. Él tiene compasión, pero no lástima. Tiene necesidad financiera. No ores recitando el problema. Ora la respuesta. Dios ha dicho que Él proveerá todo lo que necesitas. Gracias, Señor, que en tu palabra me prometes que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria por medio de Jesucristo. Hoy clamo y tomo esta promesa para mí en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En una oportunidad en el hogar de niños tuvimos unas dificultades con las provisiones y necesitábamos comprarles zapatos a los niños, que no, pues se les compraban, pero tenían como que una guerra contra los zapatos. Y entonces Debbie, un poquito para darles un poco de disciplina, se los envolvía con un tape gris para ver que no se les cayeran. Pero era una necesidad grande, entonces los llamamos a todos a la sala y nos pusimos a orar. Y esta fue precisamente esta palabra: tú has prometido suplir toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Estuvimos esa mañana en oración pidiéndole a Dios provisión. Terminamos de orar y suena el timbre del hogar. Y era un misionero que iba rumbo a Costa Rica en un furgón, pero que cuando vio el rótulo se acordó de hermana Charlotte y del hogar de niños, y el furgón venía lleno de zapatos. Así como se lo estoy diciendo. Así como se lo estoy diciendo. Declara las promesas de Dios en tus oraciones y vas a tener las respuestas a tus oraciones. Cuando te enfocas en la respuesta más que en la necesidad, eso va a activar en ti una fe osada. Osada porque se basa en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Amén. Primer paso. Segundo paso. Sumerge tus oraciones en la fe. Mateo 21-22. Aquí te doy 3 versiones del mismo versículo, solamente para ver cómo te entra mejor a tu espíritu y a tu mente. 3 versiones. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Otra versión. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán. La última. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Si tienen fe, la recibirán. Una vez que empiezas a orar basado en la palabra de Dios, que fue el primer paso, el siguiente paso necesario para orar efectivamente es sumergir tus oraciones en la fe. Eso significa que no necesitas esperar el ver ninguna manifestación de la respuesta para creer que lo vas a recibir. Eso no es fe. ¿Te recuerdas de María, la Virgen María, la madre de Jesús en las bodas de Caná? Que cuando en la celebración de la pareja que estaban en su recepción, que esa duraba varios días, y entonces de repente se quedaron sin vino. Y eso ya era una vergüenza para los pobres jovencitos que empezaban su vida ante la comunidad sin esa provisión. Y entonces la madre de Jesús, María, se da cuenta del asunto y llega con Jesús y le dice: hijo, se quedaron sin vino. Jesús le contesta a ella: ¿qué importa? Si acaso yo soy el wedding planner, pues, o el... Pero Jesús no estaba siendo irrespetuoso ni insensible. Estaba provocando una situación que iba a terminar con una gran bendición. Ella, sin hacerle caso a cómo le respondió él, sencillamente fue a decirle al maestresala: hagan caso de todo lo que él les diga. Y Jesús mandó a pedir que llenaran tinajas de agua y se las llevaran después al maestresala, y él sacó y probó y era el mejor vino que había. 40 años añejado en un ratito.
Así es, si ustedes pueden orar por cualquier cosa y tienen fe, la recibirán. ¿Qué significa eso? No necesitas ver una manifestación. María no tuvo que esperar que Jesús dijera: no te preocupes, madre, yo soy el Todopoderoso y ahora voy a invocar al poder de los cielos para traer del cielo mismo un milagro para esta pareja. No. Ella sabía, ya tenía confianza de cuál iba a ser el proceder. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que confían plenamente en lo que Dios va a hacer cuando tú clamas a Él? Pero lo tienes tan seguro que está hecho, ya asunto terminado. Yo sé que cuesta. Al principio esto puede ser difícil, pero al comenzar a sumergirte más y más en fe, se convertirá en una manera natural de vivir sobrenaturalmente. Una manera natural de vivir sobrenaturalmente. Déjame darte unos puntos claves para añadir fe a tus oraciones. Cree que recibes cuando oras. Cree que recibes cuando oras. Segundo punto, decláralo. Y tercer punto, actúa sobre la promesa. Cree que recibes, decláralo y actúa. Decláralo y actúa. Declara la promesa. Está escrito. Está escrito. Por sus llagas estoy sanado. Y luego actúo. ¿Qué pasó con los 10 leprosos que vinieron a Jesús para buscar su sanidad? ¿Se recuerdan de la historia? No está aquí, se la doy así rapidito. Él les dijo que fueran. Llegaron los 10 leprosos a buscar a Jesús. Jesús no llegó a ellos, no los tocó. A la distancia, de lejos les dijo, porque él iba de camino a otra cosa. ¿Saben qué, muchachos? Vayan a presentarse ante los sacerdotes. Eso fue todo lo que les dijo Jesús. Y la Biblia dice que estos 10 leprosos, cuando le dijo que fueran y se mostraran ante los sacerdotes, obedecieron las instrucciones de Jesús, actuaron. Y mientras iban hacia el templo, se dieron cuenta que ya habían sanado. No se quedaron ahí parados esperando que Jesús hiciera algo. Hicieron exactamente lo que Él les dijo que hicieran. Se movieron, dieron los pasos necesarios, accionaron sobre su palabra. Y así es como aplicas la fe. Das un paso de acción por lo que crees que Dios ya te respondió. Das un paso de acción. Me recuerdo el testimonio cuando nació mi hijo Jonathan y estábamos en el hospital recién nacido y nos dice el neonatólogo que no puede salir del hospital porque tiene alguna condición que no saben qué es, su respiración está muy acelerada, que prefieren observarlo. Pasan 2-3 días, en la noche a las 9 de la noche me llama la neonatóloga y me dice: señor Flores, necesito que venga inmediatamente, urgente al hospital a autorizar unos procedimientos o su hijo se muere. Yo llego al hospital a las 9:30 o 10 de la noche, entro al hospital, le digo a la doctora: antes de firmar nada necesito estar a solas con mi hijo un momento, por favor, y me lo traen. Entonces estoy cargándolo ahí a Jonathan de 3 días de nacido y miro, le digo a Dios: Señor, ¿cómo procedo aquí? ¿Qué hago? ¿Autorizo el procedimiento que ellos me están diciendo o te creo a ti que tú vas a hacer una obra? Lo que tú me digas voy a hacer, Señor. Y me volteo hacia la derecha y hay un póster de un papá sosteniendo a un bebé exactamente en la misma posición que yo estaba con Jonathan, y decía el póster: lo único que necesito es que me sostengas en tus brazos y voy a estar bien. Y supe que Dios me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Llegué con la doctora, le dije: lo siento mucho, no puedo autorizar este procedimiento porque mi hijo va a estar bien, no me va a entender, pero va a estar bien. Eso fue lo que hizo la doctora. No lo puedo creer. Su hijo se va a morir. Pensé que usted tenía concepto, porque por los términos que hablamos hace un momento médicamente, usted me mostraba que tenía capacidades de comprender lo serio que era esto. No sé qué me quiso decir, pero como no autoricé, me dijeron que tenía que sacarlo en ese momento y firmar un montón de papeles, que no iba a pedir nada contra el hospital ni contra los médicos. Y salgo del hospital a la medianoche en Tampa, Florida, cargando a Jonathan solo
a la casa porque Debbie estaba tan agotada en el apartamento donde nos habían prestado. ¿Qué estoy haciendo, Señor? Y al día siguiente Jonathan conmigo solo, su respiración se normalizó. 3 días después el pediatra nos manda a llamar que recibió el informe del laboratorio, no tenía nada. Y no nos cobró sus honorarios porque dijo, usted nos enseñó una lección de fe. Gracias. Pídele a Dios con fe, de acuerdo a su palabra. Otro testimonio. Cuando teníamos el hogar de niños, de repente una empresa compró la montaña frente al hogar que estaba dividida por el río Michatoya. El hogar del lado derecho, la montaña al lado izquierdo, y un hombre compró la montaña y empezó a poner una pedrinera ahí. Cuando yo veo los tractores y lo que estaban haciendo, me fui al otro lado a hablar con él. No se preocupe, lo vamos a hacer todo con una mejor tecnología, no los vamos a afectar para nada. De repente viene un aviso, no salga nadie, tenemos que dinamitar. Y lo hicieron mal y salieron las dinamitas por todos lados, rompieron los techos, lastimaron a Melanie en la cabeza, una de las voluntarias misioneras que teníamos, la tuvimos que llevar al hospital, casi la mata. Y con eso fuimos con los abogados al juzgado a poner un interdicto legal por orden peligrosa. Pero le dijimos esto, primero oramos y le dijimos esto a ese señor. Usted no está peleando conmigo, Álvaro Flores, ni con una norteamericana que vino a poner este hogar de niños, la pastora Charlotte Lindgren. Usted está contra los huérfanos y las viudas, porque teníamos ancianitas también viviendo con nosotros. Y también contra los extranjeros. No maltraten ni opriman al extranjero. Recuerden que ustedes fueron extranjeros en Egipto. No hagan daño alguno a la viuda o al huérfano. Si lo hacen y ellos claman a mí pidiendo ayuda, ciertamente los ayudaré. Entonces desataré mi ira contra ustedes y haré que mueran a filo de espada. De este modo las que se quedaron viudas serán sus esposas y los que se quedarán huérfanos serán sus hijos. Para hacer la historia corta, quebró la empresa. Sus tractores se descomponían. Trajo a un sacerdote de Palín para que le echara agua bendita a los tractores y no funcionaron. Quebró la empresa. Los ladrones que entraron a asaltarnos al lugar de niños al mes cayeron presos. Y no sé si quedaron vivos o no porque ya han pasado muchos años. Pero le dijimos, escrito está en oración, tú has prometido proteger al huérfano y a la viuda, al extranjero y al levita. Porque también se metió con los levitas. Dice, no desampares al levita que está en tu ciudad. Esta otra versión dice, no ataques a los levitas. Entonces, tienes que usar la palabra de Dios. Tienes que usar la palabra de Dios, sumergirla en la fe. ¿Cómo? La declaras y actúas sobre ella. Con esa decisión fue que fuimos al juzgado. Tú dijiste, Señor, que el que se meta con el huérfano y la viuda se mete contigo. Aquí venimos al juzgado porque si no paramos esta obra van a deshacer el hogar. Y quebró la empresa. Cerraron. Él nos dijo, me vino a decir a mí, ustedes deben tener tanto pisto gringo que compraron a todos los jueces. No, le dije, solo tengo cuello con el juez de jueces. Por su palabra.